Listo, entonces ya puse a grabar. Mucho gusto, mi nombre es María del Mar Gómez, yo soy estudiante de Economía de la Universidad de los Andes pues hago parte del Semillero del Pacífico hace 6 semestres. Hoy en el Semillero tenemos un foro sobre el Golfo de Tribugá. La idea es que podamos tener un debate sobre la construcción de un puerto en aguas profundas y para esto invitamos a la representante Catalina Ortiz. Ella es abogada de la Universidad de los Andes y realizó una maestría en salud pública en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Harvard. Ha movido mucho en redes el tema de la discusión con el hashtag de no al puerto de Tribugá y por eso creemos que es muy valioso que nos esté acompañando hoy. Y Kelly Rojas es gerente de comunicaciones de Mar Viva. Kelly es comunicadora social y periodista con maestría en dirección de comunicación organizacional y experiencia en relaciones públicas, estrategias de comunicación y divulgación para la conservación de recursos. Entonces, pues quiero darles la bienvenida y darles las gracias por estar acá. También nos acompaña Rosa Mina. Yo no la había visto, pensé que estaba teniendo problemas de conexión con la luz, pero me alegra mucho verla. Y la idea es que Rosa sea un poco quien nos ayude a conducir el debate que vamos a tener el día de hoy con unas pues preguntas que ella tiene planeadas para guiar la conversación, pero lo que quisiéramos hacer primero es que Catalina y Kelly nos cuenten un poco eh, su visión sobre el puerto. ¿Quién comienza? Si quieres tú, Catalina. Gracias. Pues primero que todo agradecer la oportunidad de tener este espacio con ustedes hoy. Estábamos hablando ahorita cómo la Universidad de los Andes y el país tiene una deuda histórica con el Pacífico y que este semillero es una manera de empezar a saldar esta deuda. Entonces celebro realmente que existe este espacio y que haya un lugar en donde podamos hablar de estos temas tan importantes como es la amenaza de ese puerto en Tribugá y en puerto de aguas profundas en el Pacífico Norte colombiano, como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo les cuento que yo llegué al cuento de Tribugá por el Plan Nacional de Desarrollo. Yo no soy ambientalista, sino que soy una ambientalista en formación y soy una ambientalista que, que le llegó más bien este proyecto desde lo absurdo que tiene plantear un puerto que no se necesita, haciendo un daño ambiental horrible, pero no soy una persona que viene de este tipo de luchas tradicionalmente, o sea que soy como una nacida de nuevo y eso, digamos que me da una credibilidad porque no estoy metida dentro de la discusión de todos los días, pero también me gusta ser muy franca con respecto a cómo le llego yo al tema. Yo le llegué al tema cuando estábamos estudiando el Plan Nacional de Desarrollo y empezamos a encontrar estos artículos que favorecían la construcción del puerto de Tribugá. Y empezamos a estudiar y a decir, oiga, pero sí se necesita desde la óptica del Pacífico, yo como parlamentaria del Valle del Cauca, sí se necesita otro puerto en el Pacífico, y entonces empezamos a ver qué tanto se estaba utilizando Buenaventura, y encontramos que Buenaventura se utiliza apenas el 54% cuando estamos en época plena. Ahorita en época pandémica tenemos un puerto que se está utilizando al 30%. Imagínense que sobre el Pacífico tenemos una capacidad instalada que solo se usa al 30% y estamos diciendo que hay que hacer el daño ambiental que implica Tribugá y hacer otro puerto. Nosotros no entendíamos eso, empezamos a preguntar y empezamos a encontrarnos con los grupos maravillosos como Marviva, como tantas otras organizaciones de la sociedad civil, con la Universidad de los Andes, con la Universidad del Bosque, con Universidad del Valle, con el ICESI aquí en Cali. Y empezamos a juntarnos con grupos de la sociedad civil, con la misma comunidad, hicimos contactos para entender la problemática desde la óptica de varios actores. Y a la conclusión que llegamos fue que definitivamente este puerto no era necesario, que no era un puerto que estuviera reclamando la sociedad ni la comunidad. Eh, yo no tengo que hacer énfasis en el daño ambiental que se conoce bien, el tema de las ballenas, el tema de las tortugas, el tema de la cantidad de especies que se verían, la cantidad de manglar que se destruiría si se llega a hacer un puerto en, en, en Tribugá. Entonces, a eso le llegamos, quisimos generar como una federación de diferentes organizaciones y empezamos con el No al Tribugá, logramos que se
personas del entretenimiento se montaran al bus, ya nos juntamos con otros grupos que estaban haciendo documentales. En fin, fue una cosa realmente bonita de tantas voces juntas alrededor de No al Puerto de Tribugá. Y yo creo que hace 15 días se culminó una etapa importante de todo este proceso con el desistimiento tácito, que muchos dicen que van a apelar, pues claro que van a apelar, pero eso no quiere decir que vaya a ganar la apelación. Yo creo que ya este proyecto tiene una reputación tan cuestionada que todas las manifestaciones que hay alrededor de que sí se haga el proyecto están eclipsadas por los que estamos diciendo definitivamente no a este puerto. Entonces, tenemos como la tranquilidad de que por lo menos por un buen tiempo, mientras se consiguen los requisitos. Este proyecto ya no consiguió los requisitos. Yo creo que lo que tendría que pasar es que se presentara un nuevo proyecto y, insisto, si para este fue difícil conseguir los requisitos y no se lograron conseguir, imagínense para otro ya con toda la organización de la sociedad civil en contra del proyecto, si van a ser capaces. Entonces, ese es el momento donde estamos ahorita. Pero con una cosa muy importante, y es que nosotros no podemos haber acabado con la oportunidad de que hubiera un puerto en Tribugá, gracias a Dios, sino que tenemos que trabajar por qué tipo de desarrollo se necesita en Tribugá, qué tipo de desarrollo se necesita en Nuquí. Es una de las gasolinas más caras del mundo, no hay generación, no hay cadenas de frío, por lo tanto la pesca artesanal no tiene los resultados que debería tener, ni el turismo ecológico. Entonces nosotros tenemos que realmente tener los ojos puestos sobre Nuquí y sobre Tribugá para que haya desarrollo y que ese desarrollo no esté alrededor de un evento del puerto. Y dejo ahí para no demorarme más en esta introducción. Muchísimas gracias por tu comentario, Catalina. Ahora pues me gustaría darle la palabra a Kelly para que ella pues nos cuente como su perspectiva también. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por este espacio, muy interesante. Bueno, digamos que desde Marvío nosotros pues somos una ONG que trabaja en esta zona del Pacífico chocuano, en los municipios de Juradó, de Nuquí, de Bahía y del Bajo Baudó. Tenemos un enfoque científico ambiental, entonces desde ahí surge todo. Tenemos ya 18 años, más de 10 años trabajando en esta zona, entonces conocemos muy bien la zona, conocemos las comunidades, conocemos las dinámicas y pues sin duda este tema del puerto de Tribugá es un proyecto que ha venido sonando en las comunidades por muchos años. Es una amenaza latente para muchas personas, pero para otros pues la ven sin duda como una oportunidad debido a las necesidades básicas las necesidades básicas insatisfechas con las que cuentan las comunidades en este momento. Entonces hay opiniones divididas, pero lo que sí es cierto es que las comunidades de Nuquí han construido por décadas visiones propias de bienestar para ellos y un modelo propio de desarrollo que está basado en la agricultura, que está basado en la pesca artesanal, que está basado en el ecoturismo y que está basado en esa relación estrecha que ellos tienen con su territorio y siempre con un tema de conservación de sus recursos muy alto. Y básicamente este proyecto pues iría en contravía de esas visiones locales y de esa apuesta que le han hecho las comunidades. Entonces, es así como nos hemos unido, como lo decía la representante, este tema pues empieza con esa mención en el Plan Nacional de Desarrollo y de ahí empieza una serie de eventos, de luchas, de uniones, de alianzas de diferentes organizaciones, de gente, de locales, para decir no al puerto de Tribugá, por muchas razones. Tenemos razones ambientales, que pues más adelante podemos hablar de ellas, tenemos razones económicas, tenemos razones sociales, pero básicamente es una lucha difícil porque hay muchos chocuanos que sí quieren el proyecto, ¿no? Entonces hay muchos chocuanos que lo ven como esa apuesta y esa salida al desarrollo y por qué muchos decimos que no al puerto, negándoles esa oportunidad de desarrollo a esta zona del país. Entonces, hay muchas opiniones divididas, hay mucha
tela por cortar, hay mucho que hablar, pero sin duda el tema se ha puesto en la esfera pública, se ha puesto en conocimiento, ha ganado mucha gente que se suma a la lucha y pues aquí seguimos trabajando pues de la mano y apoyados, apoyando a las comunidades para seguir posicionando ese modelo de desarrollo que ellos han construido durante mucho tiempo. Ahora, me gustaría preguntarles, desde su perspectiva, ¿por qué creen que deberían decirle que no al puerto de Tribugá? Pues yo arranco con el tema de la necesidad económica. No hay ninguna necesidad económica. Si ya el puerto que tenemos está subutilizado, el puerto de Buenaventura está subutilizado, y no solamente está subutilizado, sino que tenemos un puerto que nunca se terminó, que no tiene el dragado que necesita, que no tiene, las comunidades no tienen los hospitales, no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Vamos a irnos a hacer otro puerto. Es una cosa que uno no le cabe en la cabeza. Entonces, yo, más que los argumentos ambientales que los tiene todos y que, digamos, no quiero redundar en ellos, es un puerto absolutamente innecesario desde el punto de vista económico, es un puerto absolutamente injusto en el sentido de no terminar Buenaventura y ya está tratando de hacer otro puerto. Hace 100 años el puerto de Colombia era Tumaco, y miren el estado de Tumaco y hoy tenemos a Buenaventura. Y ahora dejarían abandonado Buenaventura para hacer un puerto más arriba, es absolutamente, no tiene ningún sentido. Bueno, y yo entonces me quiero enfocar un poquito en las razones ambientales. Básicamente, Nuquí cuenta con un área marina protegida, que es el Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá, Cabo Corrientes, que es una figura de ordenamiento declarada por Codechocó, pero a solicitud de las mismas comunidades. Este DRMI, por sus siglas, hace parte como de una figura de cadenas de ordenamiento que hay en esa zona, iniciando Vallasolano y Jurado con la CEPA, que es la zona exclusiva de pesca artesanal. Luego tendremos el Parque Nacional Natural Utría, luego tenemos el DRMI de Nuquí y hacia el sur hay un DRMI en el Bajo de Paudó. Entonces, básicamente, pues, al tener un puerto de aguas profundas, afectaría pues esa conectividad de esas cadenas de figuras de ordenamiento y de áreas protegidas que hay en la zona y que garantizan pues la sostenibilidad de recursos en esta región. Eso por un lado. Por otro lado, esta área protegida pues incluye manglares, incluye playas de anidación de tortugas, incluye zonas de tiburones, de meros, de atunes, de las ballenas jorobadas, de aves, entre otros. Todas estas especies pues se verían afectadas negativamente por una construcción de esta magnitud. Formaciones coralinas, debido a la sedimentación, a la disminución de la luz en las zonas, el aumento de la turbidez del agua. Tenemos, digamos, mapeadas también varias zonas de alimentación y de descanso de aves, por ejemplo. Creemos y estamos seguros que afectaría completamente los manglares. Digamos que el corregimiento de Tribugá es un corregimiento que es muy cercano aquí y es donde mejor conservados están los manglares que existen en todo el municipio de Nuquí. Y tenemos cifras de alrededor de 1.500 ballenas que llegan todos los años a esta zona. Y recordemos pues que les contaba que las comunidades de esta zona dependen del ecoturismo, de la pesca artesanal y de la agricultura, lo cual pues todo eso influiría de manera negativa en las dinámicas económicas de la zona. En cuanto pues, a lo sociocultural, les decía que por décadas ellos han construido un modelo propio basado en estas tres cosas, que se vería pues drásticamente afectado por la construcción de este puerto. Las comunidades de Nuquí han plasmado en sus planes de desarrollo una estructura de planificación de su territorio, de acuerdo pues a esas visiones que ellos tienen. Esto pues también iría en contravía de lo que las comunidades desean y de lo que tienen plasmado en su plan de tecnodesarrollo, igual que varias de las comunidades indígenas que también existen en la zona. Esas son básicamente, digamos, parte de las razones
por las que nosotros luchamos y seguimos diciendo pues no al puerto de Tribuga. Aparte también de que afectaría drásticamente una de las actividades principales, que es la pesca artesanal. Entonces varios de los caladeros o lugares a donde los pescadores pues salen a pescar para conseguir su sustento, para la comercialización de ese producto, pues obviamente se verían afectados por esta mega infraestructura. Voy a darle la palabra a Rosita, a Rosalía Mina, para que ella nos ayude a continuar con las siguientes preguntas que habíamos preparado. Buenas tardes a todos. Bueno, la siguiente pregunta es, uno de los argumentos planteados en la discusión a favor era la construcción del puerto iba a garantizar el desarrollo para la población. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo ve la comunidad? Pues yo creo que la mejor manera de decir que eso no es así es Buenaventura. Incluso, no sé si fue Marvigo o alguna de las, de las ONGs que trabaja con las comunidades, llevó a personas de Nuquí a conocer Buenaventura. Va a decir, mire, este es un lugar que tiene un puerto y dígame si esto es el desarrollo que ustedes se merecen. Y es muy doloroso ese espejo de Buenaventura, porque Buenaventura, o sea, Buenaventura es todo menos una ciudad que provoque en términos de su desarrollo económico. Provoca en su comida deliciosa, en su gente alegre y linda, pero definitivamente en términos de desarrollo los niveles de educación son de los más bajos del país, los niveles de salud, por Dios, ni siquiera tiene un hospital. Ahorita con la pandemia hubo que correr a llevar UCIs porque no había ni una sola UCI dentro de la red pública de hospitales. En fin, creo que la mejor manera para contestar esta pregunta es el espejo de Buenaventura, que es un espejo muy doloroso. Y ahí me gustaría agregar que estos, digamos, los intereses de la empresa que quiere realizar el puerto de Tribugar, que es la sociedad Arquimes, que es una empresa mixta que tiene cámaras de comercio, tiene gobernaciones, tiene gente dentro de sus accionarios, pues es una empresa privada y a ninguna empresa privada pues se le va a obligar que tiene que dar parte de sus ganancias a apoyar el lugar donde está ejerciendo. Entonces, básicamente, también consideramos que no es obligación de esta empresa llevar y cumplir con esas necesidades que hacen falta, que sí hacen falta muchas necesidades, que sí hace falta mucha presencia del Estado en estas zonas, pero esta no es la forma. Con este tipo de proyectos no se van a suplir esas necesidades. Entonces, hay que hacerle por otro lado, hay que seguir exigiendo presencia del Estado, hay que seguir exigiendo todo esto que hace falta en las comunidades, pero y hacerle también un llamado a este tipo de empresas de no engañar a la gente, porque pues es lo que hacen creerle a la gente, que gracias al puerto pues va a llegar universidad, va a llegar trabajo, van a emplear un montón de gente. Entonces también como hace parte de ese llamado y a las comunidades que también se les ha dicho, esto pues no es así, ellos no tienen esa obligación. Bueno, valiosa la intervención y concuerdo con ustedes porque soy oriunda de Buenaventura y soy testigo del atraso que tenemos a pesar del puerto. La siguiente pregunta es, tenemos entendido que no solo el Golfo es el perjudicado por el puerto. ¿Qué tanto es el daño que este proyecto hubiese causado en otras zonas? ¿Qué otras comunidades se hubiesen visto afectadas? Pues yo ahí vuelvo con Buenaventura, que además yo soy una representante del Valle y tengo la responsabilidad. Lo decía muy bien Kelly, el privado no tiene la responsabilidad de hacer hospitales, de hacer las carreteras, de hacer todo lo que se necesita porque llegó un puerto.
Y hoy en día todavía tenemos esa deuda con Buenaventura. Necesitamos mejorar los niveles de educación, necesitamos mejorar la calidad de la atención en salud, necesitamos, entonces creo que uno de los mayores perjudicados de que hubiera otro puerto sería la comunidad de Buenaventura, que al disminuir su tráfico también disminuiría su importancia en el escenario nacional y habría menos recursos para poder hacer todas las cosas que hoy en día faltan: el dragado de profundidad, la doble calzada Buga-Buenaventura, un centro de atención logística, mejor dicho, todas las necesidades que tiene Buenaventura se verían perjudicadas si se llegase a hacer el puerto de Tribuna. Una preguntita sobre eso para las dos, para Kelly y la representante Catalina, es derivada de esa misma pregunta que Rosa hizo, es el tema de carreteras para llegar a Tribugá. ¿Cómo lo han evaluado en términos de impacto ambiental y de afectación posible de ecosistemas, digamos, frágiles? Porque de alguna manera la gracia del puerto es que esté conectado al interior del país, y sobre eso no se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho más del tema costero, obviamente de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas costeros, pero obviamente la conexión en infraestructura desde ese proyecto de puerto de Tribugá hacia el interior del país. ¿Ustedes qué nos pueden contar de esa parte de infraestructura de conexión entre puerto y el interior del país? Pues yo te cuento que del enterrado puerto, del enterrado proyecto que va derecho a un entierro, tenía los últimos 10 kilómetros eran un ferrocarril hecho de la nada por la gobernación del Chocó. Pues con todo respeto por la gobernación del Chocó, no han sido capaces los privados de hacer ferrocarriles eficientes en el valle, en Colombia. Pues no es muy creíble el tema de que esos últimos 10 kilómetros los fuera a hacer la gobernación del Chocó con un ferrocarril hecho desde cero. El resto de la carretera, ahí hay un debate grande. Algunos de nosotros creemos que hay que poder llegar a Nuquí por tierra, que dejarlo insular encarece, pero una vía carreteable es una cosa y otra cosa es una vía donde puedan caber tractomulas con contenedores. O sea, eso es otro tipo de vía. Esa vía sería un absurdo pensar atravesarla lo llaman la vía Las Ánimas Nuquí. Entonces, esa primera parte de esa carretera está metida en el plan de desarrollo, le meten plata cada año, pero es una cuestión del tipo de vía que uno necesita, una vía carreteable para que no sea tan insular, una vía carreteable y no necesariamente una vía de concesionada, pensada, que no hace. Parte de la razón por la que se cae el proyecto es porque no pudo mostrar su conectividad con el resto del país. Esa es una de las razones de fondo por las que se cae el proyecto. Entonces, eso es lo que tengo para contar. Y pues yo les complemento un poco que básicamente pues este proyecto de conexión vial de la vía Ánimas-Nuquí, que busca pues asegurar esa conectividad del puerto de Tribugá con el interior del país, básicamente en términos ambientales pues implicaría una pérdida enorme de la biomasa de esos bosques del Chocó. Y teniendo en cuenta que esta zona pues hace parte de algo que se llama el Chocó biogeográfico y que es considerado uno de los puntos calientes o hotspots de la diversidad a nivel mundial. Afectaría por completo ese tema, esta conexión vial de Las Ánimas Nuquí. ¿Ellos presentaron un estudio de impacto ambiental de esa carretera o de la vía férrea? No, de la vía férrea sí, porque la vía férrea hace parte del proyecto, Sí. de la sociedad Arquímedes. Pero porque esa es una vía que hace el Estado colombiano. Las Ánimas Nuquí es una vía que está presupuestada y está priorizada como parte del desarrollo del Pacífico. Insisto, el problema no es si hay o no vía, sino qué tipo de vía se hace en ese trayecto. Claro. Perdona ahí, Rosa, que me le atravesé, pero es que me parecía que me ha dado siempre curiosidad ese tema de la vía, entonces me atravesé en su serie de preguntas. Tranquilo, Juan Camilo. Hola, ¿puedo hacer una pequeña pregunta? Sí, adelante. Lo que pasa, bueno, Kevin, sobre el tema del preséntese. desarrollo.
espera, es que estoy en la calle, espero busco un lugar así más. No, pero preséntese que quién es usted para que la otra gente sepa quién es usted de los Vale. invitados. No sé si me ven ahí. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Kane Romaña, soy de Quibdó, Chocó, y estudio ciencia política, vivo en segundo semestre. Y bueno, mi pregunta va enfocada en el tema del desarrollo. Bien tengo entendido, no sé exactamente qué fue el día, la fecha, la hora, el año que se creó el puerto de Buenaventura, pues ya que comparamos los dos casos, y pues es válido, pero yo digo en el tema de contextualización del tiempo, ¿qué implicaciones? Además de que el Chocó actualmente es que atraviesa diferentes problemas sociales, la violencia, la corrupción, negligencia de algunos dirigentes, pero pues en el contexto que estamos no es lo mismo que el anterior. Actualmente hay mayor conciencia ciudadana, hay mayor educación, lo cual podría de una u otra manera ayudar al desarrollo. Entonces, en el tema del tiempo, la contextualización de la creación de ambos puertos, ¿qué opinan referente a eso? O sea, ¿podría esto ayudar al desarrollo el tiempo que se está construyendo y que se podría construir o pues no? No sé si Kelly quiere contestar. Yo básicamente lo que te digo es, si nosotros, ojalá, digamos, lo que te escucho es un poco como que ya hubiéramos aprendido las lecciones. Me encantaría decir que el Estado colombiano aprendió sus lecciones y que de Buenaventura ya hemos superado esa etapa, pero nosotros no seguimos teniendo los problemas. El problema de Buenaventura no fue un problema de cuando se fundó Buenaventura como puerto hace 100 años, hace ciento y pico de años. El problema es sigue estando, seguimos teniendo problemas para articularnos con las comunidades, seguimos teniendo problemas para llevar la energía eléctrica, seguimos teniendo problemas para tener educación de calidad, para tener a un país realmente integrado con su Pacífico. Y básicamente eso digamos, como razones de desarrollo. Y la otra que es clave es, Kevin, no se necesita. Buenaventura tiene un puerto y no se usa sino a la mitad. El resto no se usa porque no tenemos suficiente capacidad de exportar o importar por el Pacífico. Entonces estamos diciendo que tenemos un puerto que no se usa y vamos a meterle otro. Ese argumento es demoledor para mí, porque si fuera que nosotros viéramos que tenemos una proyección de crecimiento del tráfico por el Pacífico, vaya y venga, pero por el contrario, el tráfico tiende a disminuir, tienden a venir menos buques, entonces vamos a hacer un puerto que no se sabe quién es que va a utilizar o que le quitaría el tráfico a Buenaventura y no tendríamos unos puertos chiquitos, subutilizados y que causen un daño ambiental enorme. Entonces, esa es la respuesta por este lado. Y yo complemento ahí robándome una frase del representante legal del Consejo Comunitario General Los Riscales, Harry Mosquera, que él ha dicho en diferentes espacios, desarrollo sí, pero no así. Enfocando un poco en esa riqueza cultural y esos vínculos históricos que tienen las comunidades afrodescendientes e indígenas del municipio de Nuquí, que no pueden pasar desapercibidos en los procesos que se llevan a cabo. Y que es muy diferente la palabra desarrollo con la que vienen diferentes empresas privadas a ponerlo de moda en la zona. Es muy diferente a lo que quieren las comunidades y a lo que han trabajado las comunidades durante varias décadas. Bueno, Cisnela tiene algo para decir. Buenas tardes, mi nombre es Cisnela Rodríguez. Yo trabajo en la Universidad de los Andes como gestora de proyectos y pues todo este tema, como les dije inicialmente, pues me apasiona porque quién más que yo, como nuquiseña, nacida y criada en Nuquí, que ha vivido las dificultades o las carencias o todas esas necesidades que ustedes en algunas conversaciones para venir aquí a poner en la mesa un tema delicado. A la señora Catalina, si veo bien que está abanderada en el tema
no al puerto de Tribugá, quiero dejarles claro, inicialmente cuando yo no tenía información sobre el puerto, que tenía segregada o segregada o la información que venden en redes, me había documentado de manera seria, que no había tenido la oportunidad de acceder a toda la información del puerto. Yo era una convencida que el puerto era lo peor que le podía pasar a mí, pero después no sé, de recoger información fidedigna, información seria, tomé la decisión de apoyar el puerto porque vi en este puerto una gran oportunidad, como lo dice Kelly. Mirar las necesidades de estas comunidades como Nuquí desde afuera, como ustedes, que no son nuquiseños, que no viven ahí, que lo que sienten la gente que está en el territorio, es muy fácil tratar de solucionar los problemas desde afuera, pero para los que están allá, por las personas que viven humilladas, segregadas, que no ven oportunidades, ustedes que van a Nuquí y toman a Nuquí como un territorio de paso y vistas y se compenetran con la comunidad, pero luego vuelven a sus lugares de orígenes o donde están radicados y dejan a esta gente con muchas necesidades. Quiero decirle a la señora Catalina que me molesta mucho, y le digo con todo, me mueven las redes que nos venden a nosotros, los chocuanos, a los nuquiseños, nos venden el miedo. Nos ponen de ejemplo el puerto de Buenaventura. Buenaventura generó violencia, generó pobreza, generó todo, pero nunca dicen lo bueno que hizo el puerto por la comunidad. Y hay muchas cosas buenas que hay que sacar. El puerto de empleo, porque hay mucho empleo en el puerto para estas comunidades y se generan recursos. Le giran, no sé, 80.000 millones de pesos. El problema no son los puertos, los problemas radican en los malos manejos de los recursos. Este tipo de proyecto. No nos pueden estar vendiendo la idea o satanizando el puerto, que esto es lo peor que nos va a pasar. Ahora, Kelly, le quiero dejar en su consulta lo general que ella tiene del puerto. Kelly, ¿será que no se puede coexistir el medio ambiente? ¿De qué manera? La Constitución política nos habla que el Estado nos debe garantizar salud, educación, muchas cosas que se quedan en papel, pero es que nosotros estamos cansados de esperar, y particularmente como nuquiseña, como negra, chocuana, pacificense, escuchar deuda histórica. Me molesta escuchar el tema de la deuda histórica. Iniciativas que hay de pesca artesanal, de muchas de las posadas que hay de turismo comunitario y de mucha gente que dice no queremos esto porque nos va a afectar lo que nosotros estamos haciendo aquí, nos va a afectar turistas que vienen a estar en descanso con la naturaleza, que vienen a ver las maravillas que aquí tenemos y entonces es imposible no decirte el tema de las ballenas, porque es que no es la ballena como tal, como el animal que va y está allá y vamos y lo vemos. Resulta que de este avistamiento de ballenas, pues hay una cantidad de turismo, de posadas nativas, de gente, a lo mejor familiares tuyos, vecinos, amigos, conocidos, que viven de la temporada de julio a octubre, noviembre, en donde llegan estos animales, donde van gente, turistas, a conocer qué es lo que ustedes han logrado allá en la zona. Entonces no es un tema 100% extremo en conservación, no, y de eso nos han tildado. Eso sí, de eso nos han tildado la gente promotora, los Arquímedes como tal, dice que es un grupo de ambientalistas extremos que están en la lucha. No, en esta lucha hay gente, hay organizaciones que trabajan con jóvenes, hay gente de la academia como tal, es parte de esta alianza Nuquí, es parte el CIDER de la Universidad de los Andes, académicos de diferentes universidades, o sea, mucha gente que
dice no por muchas razones, porque conocen el riesgo de este tipo de proyectos. Y claro, lo que tú dices es cierto. Ven en esto una opción de desarrollo y a lo que le estamos apostando desde diferentes organizaciones es cómo pasamos y cómo aportamos, no solo desde el tema ambiental, no solo desde el tema artístico, no solo desde el tema cultural, sino cómo aportamos y acompañamos a las comunidades y a los diferentes líderes a seguir desarrollando los proyectos que tienen en marcha y a seguir posicionando a Nuquí como ese territorio rico en turismo comunitario, como ese territorio rico en pesca artesanal, como ese territorio con esas muestras de agricultura y con todo eso que han hecho. Entonces, esa es la apuesta de muchos que están en la zona, de muchas organizaciones que buscan y que trabajan a través de diferentes proyectos para aportar a varias de las necesidades que hay. Representante está con el micrófono apagado. A mí me encantan las mujeres aguerridas y berracas como Cisnela, así no estén de acuerdo conmigo. Y he tenido la fortuna en este camino de meterme en el tema de Tribugá, de conocer personas como ella que han estado con la posición contraria. Kelly lo dice bien, las opiniones están divididas, pero yo he conocido a muchas personas con esa misma fuerza de Cisnela a favor de nuestra posición, que definitivamente el puerto no se debe hacer. En cuanto al miedo de Buenaventura, yo creo que son datos. La Sociedad Portuaria de Buenaventura, que es el terminal portuario más grande, genera en total 500 empleos en una ciudad de casi 400.000 personas, 500 empleos, eso es todos los empleos directos que genera. ¿Que hay actividad alrededor del puerto? Sí, pero no, el cuento de que el puerto trae empleo, pues Buenaventura demuestra que no. Y eso no es meter miedo, eso es sencillamente mostrar la realidad. ¿Que ha habido cosas positivas? Sí, pero el resultado es un resultado muy pobre en términos de competitividad, en términos del puerto, y muy pobre en términos de necesidades básicas insatisfechas en el puerto. Entonces, entiendo y yo también la arranqué por ahí. Uno no puede decir solamente no a Tribugá, tiene que decir sí a qué. Y yo creo que sí a... y decías una cosa como que no son desarrollos utópicos, son desarrollos, se puede hacer un desarrollo de pesca artesanal, pero ¿cómo si no hay cadena de fríos, por Dios? Entonces necesitamos mirar cómo logramos tener energía suficiente para poder tener las cadenas de frío necesarias, necesitamos tener la energía suficiente también para tener por lo menos de golpe proyectos de microgeneración, para poder tener turismo ecológico. Entonces creo que en eso sí estoy absolutamente de acuerdo. Esto no puede ser un no al puerto, sino un sí al desarrollo diferente en Chocó. Y digamos, hacer mucho énfasis en que yo he llegado a estas posiciones no solamente pensando con unos datos fríos, sino hablando con la comunidad y me ha tocado mucha gente muy convencida de que definitivamente el puerto atentaría contra su forma de vida y su forma de ver el mundo, su cosmovisión. Entonces, creo que eso es lo que hay que decirle a una mujer que claramente siente su región con mucha pasión y de eso necesitamos más, independientemente de que no tengan las mismas posiciones. Rosa, creo que usted tenía más preguntas y Andrea Serna tenía una pregunta, había alzado la mano hace un rato. Y si más personas están interesados en hacer preguntas, lo pueden hacer con el botón de participantes abajo. Ahí tienen la opción de levantar la mano. Pero entonces Andrea había alzado la mano hace un rato y Rosa entiendo que tiene más preguntas para nuestras invitadas. Andrea. Y si quiere, preséntese primero para que conozcan. Andrea se le cayó la conexión, creo. Creo que María del Mar ya logró llegar. ¿Andrea? Sí, yo ya volví. Ya. ¿Andrea? Creo que a Andrea no le está funcionando. Entonces, si quiere, Rosa, siga con las preguntas suyas. Bueno, una pregunta para ambas. ¿Cómo es su visión de un litoral pacífico en 10 años? ¿Qué podemos hacer para lograr un mejor nivel de vida de los habitantes?
Dale, Kelly. Bueno, yo creo que debemos apuntarle organizaciones, Estado, comunidades, a fortalecer esto que las comunidades han plasmado como su desarrollo, como su cosmovisión, como su relación con el entorno y como parte de sus actividades económicas. Entonces creo que es ese fortalecimiento y ese apoyo a la pesca artesanal, a el ecoturismo, a la agricultura y al fomento de todo este tema cultural tan importante que le ofrece Nuquí y que le ofrecen, bueno, hablabas de los municipios del litoral chocuano, que ahí nos iríamos un poquito hasta el litoral del San Juan, pero básicamente estas comunidades comparten como estas tres cosas muy parecidas. Creo que sería enfocar a ese fortalecimiento de esas actividades. Yo creo que haciéndole honor a este semillero, quiero recalcar la importancia de la educación. Definitivamente a mí me duele mucho en todo el Pacífico colombiano. Realmente difícilmente encuentra uno los niveles más pobres en lo educativo, desde abajo en Nariño hasta arriba en el Chocó. Entonces, uno de los temas definitivamente tiene que ver con cómo hacemos para fortalecer la educación, de manera que no haya que salir siempre para educarse, para que por lo menos a nivel de la básica haya una mejor calidad, para que haya una cobertura mejor. Y definitivamente creo que es diferente lo que se necesita en Buenaventura que lo que se necesita en Nuquí. Digamos que una solución, digamos, sombrilla para todo el Chocó, para todo el Pacífico, no la hay. Entonces creo que hay que pensar, Buenaventura es una ciudad-puerto con unos desafíos enormes de necesitar un dragado, de necesitar unas condiciones para que la competitividad atraiga buques, etcétera, etcétera. Mientras que en otras partes tenemos unas apuestas más alrededor del turismo ecológico, de la pesca artesanal, como ya mencionaba Kelly. ¿Andrea logró conectarse para su pregunta o Rosa tiene más preguntas? Tenemos 10 minuticos más de Pues nuestra promesa de tener una hora de semillero. Rosa. Yo tengo una pregunta como específicamente a Kelly. ¿Qué otros problemas sociales, ambientales y económicos hay en la región? ¿Cómo le hacemos frente? Bueno, digamos que en la zona existen muchas organizaciones y cada una desde su área de trabajo pues aporta a través de diferentes proyectos a la consolidación de diferentes actividades. Entonces existen organizaciones ambientales, científicas como Marviva, como Conservación Internacional, como WWF, ¿sí? que se encuentran haciendo diferentes estudios y diferentes investigaciones para seguir demostrando por qué este es un lugar tan rico. Acciones como fortalecimiento de diferentes iniciativas de pesca, entonces ayudando a fortalecer estas pequeñas empresas que están surgiendo para la comercialización del pescado y todo lo que esto desencadena para en algún futuro seguir posicionando a Nuquí como un referente en el tema de pesca artesanal. Existen otro tipo de organizaciones como Fundación Eduardo Toño, como Fundación Aqua, que es de atractivos culturales, como Fundación Más Arte, Más Acción. Entonces hay un sinnúmero, de seguro se me escapan muchas más, que están en la zona apoyando a las comunidades y trabajando de la mano con diferentes proyectos para seguir fortaleciendo las acciones, seguir fortaleciendo las comunidades y trabajar de la mano para ayudar a suplir pues,
varias de esas necesidades básicas insatisfechas que están en la zona. Entonces hay un sinnúmero de diferente enfoque, digamos que no solo temas ambientales, sino temas culturales, temas educativos. Catalina tiene una pregunta. Catalina Barrios. Sí, bueno, no es una pregunta mía, sino la pregunta de Andrea. Ella tenía más que todo dos preguntas. La primera, ¿qué tan posible es hacer un puerto con una infraestructura que combine desarrollo con sostenibilidad, pero en otro lugar? Por ejemplo, en Triganá fue algo que ella escuchó o algo parecido. Y la otra pregunta es, ¿qué forma se garantiza legalmente que una vez que haya puerto habrá desarrollo con respecto a los colegios, centros médicos, universidades y otros espacios de esparcimiento? Pues no se puede garantizar, arrancando por el final de la pregunta, porque lo que tiene que hacer el concesionario es construir el puerto y su conectividad inmediata, ¿cierto? Pero no tiene ninguna obligación de construir ni los colegios, ni los puestos de salud, ni nada de eso. Entonces, digamos que en términos de la infraestructura básica que se necesita alrededor de un puerto, pues nada te garantiza que hagan un puerto y que por lo tanto llegue la carretera. Eso es todo labor del Estado colombiano a nivel del municipio, de Nuquí sería en este caso, del municipio, del departamento del Chocó y de la nación colombiana, del Estado colombiano. Yo no conozco, o digamos que, insisto, si uno se pensara en un puerto compatible con el medio ambiente, pues esto sería porque definitivamente se necesita el puerto, pero como no se necesita, ¿para qué se va a pensar en cómo hacer un puerto compatible con el medio ambiente si el puerto no se necesita en términos económicos porque no hay suficiente demanda por ese puerto y no hay suficiente oferta? Entonces, eso con respecto al tema del puerto. Y eso, ahí creo que contesté la pregunta. Lo de Triganá, perdón, yo no lo había Lo de oído, Triganá. pero Es una Triganá buena, es en dónde, en Acandí, yo no había oído de esa idea. es un poco más al norte, entiendo. Sí. Y básicamente, como quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, después de que nosotros dimos la pelea, lo que quedó en el plan fue que se construirá un puerto de aguas profundas en el Pacífico Norte colombiano. Así Yeah. quedó. Ajá. Entonces eso te da campo de que cualquier Claro. desarrollo un poco más arriba Mm. se pudiera hacer. Y lo de Triganá es una de las cosas que yo le he oído a algunos, como al exministro Murillo y algunos Yeah. de ese estilo, que han estado como analizando otras opciones. Ya, ya. Ahí quisiera complementar algo. También ha sonado Vallacupica en Vallasolano. Sí. Digamos que cuando Arquímedes presenta el diagnóstico de alternativas ambientales, que es básicamente pues uno de los requisitos, que también fue negado porque fue un documento bastante mal elaborado y que le faltaba mucho sustento. Ahí les piden también como opciones de si no es en Tribugá, ¿dónde sería? Y qué opciones pues ambientalmente pudieran ser consideradas. Ninguna de las tres opciones que ellos daban era viable, básicamente. Entonces, Cupica es mucho más Vallacupica arriba, ¿cierto? Es mucho al más arriba de norte, Utría, del parque. sí, es en Vallasolano, en Ok. Vallasolano. Ya, ok. Sí, ya. ¿Había más preguntas? Pues yo tengo una última pregunta Rosa. para Catalina Ortiz. La pregunta es, esta zona del Chocó, así como otros lugares del Pacífico colombiano, han sufrido el abandono estatal histórico. Eso es claro como para todos los que estamos aquí presentes. Hoy y durante el run run del puerto han estado en la boca de al menos muchos colombianos, pero luego quedarán otra vez fuera de la agenda nacional. ¿Cómo hacemos para que el Estado mire más seguido al litoral pacífico? Eso es una gran pregunta. Miren, yo por eso siempre me confieso y digo, yo no llegué a esto porque soy una abanderada del Chocó, yo llegué a esto desde una parlamentaria del Valle del Cauca, pero tengo el compromiso de, si logramos parar o por lo menos detener este proyecto de Tribugá, la responsabilidad es a que sí,
Por eso le he hecho varios viajes, por eso estoy en contacto con varios de los proyectos que se están llevando a cabo para que, como dices, se mantenga en la agenda nacional, porque toda esta atención que se recibió deberíamos tener una atención igual alrededor de que sí, estamos ayudando, estamos con varios de los que participamos en el No al Puerto de Tribugá, tratando de encontrar un sí a qué, a un proyecto específico para poder lograr mantenerse en la agenda nacional vigente. Me gustaría aportar algo más a ese pedacito. Digamos que parte también de las acciones que se han liderado desde este grupo de Alianza Nuquí, donde estamos una cantidad de aliados. Este año, pues justo antes de la pandemia, hubo una visita de algunos parlamentarios a Nuquí, a la zona, parlamentarios que junto con la representante Catalina han liderado desde aquí, desde Bogotá, esta lucha. Visitaron la zona, pudieron conocer la gente, pudieron hablar, pudieron estar como en contacto y conocer un poco de las dinámicas de la zona. Entonces, que también se han comprometido a seguir esa lucha, a seguir aportando y que han estado todos pues muy pendientes de cómo avanza las diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, cuando este año la gobernación del Chocó quería declarar el proyecto de Tribugá como una obra de utilidad pública o interés social, entonces tenemos también aquí algunos aliados que desde el nivel nacional pues también ayudan a hacer presión y a seguir divulgando esta lucha. Bueno, pues muchísimas gracias a Kelly y a la representante Catalina por habernos acompañado en este espacio. Creo que realmente sus opiniones y todo su conocimiento que nos trajeron el día de hoy nos sirve muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad. Esperamos que podamos seguir construyendo este tipo de espacios desde el semillero para, como dice Juan Camilo, traer un poquito más de Pacífico a los Andes. Y ya pues nuestro objetivo es demorarnos solo 1 hora para no abusar del tiempo de ustedes. Entonces con esto ya podríamos cerrar, si no, pues no veo que haya más preguntas ni manos levantadas. Y también darle las gracias a Rosa y a Diana por las preguntas que prepararon, fueron muy útiles, y por todo su acompañamiento. Qué buen nivel de espacio, qué entretenido. Muchas gracias por pasar el viernes en la tarde con nosotros. Muchísimas gracias, y cuando se les ofrezca, aquí estoy a sus órdenes para seguir hablando del Pacífico. Si quieren alguna vez podemos hacer una sobre Buenaventura en particular y sobre los desafíos de competitividad de Buenaventura. Ese también lo podríamos hacer, y queda autoinvitada representante Catalina, porque el tema de Buenaventura es otro grande de debate aquí en el semillero sobre qué quiere decir desarrollo en Buenaventura. Entonces ahí tenemos gran tema también, y puede ser también motivo de una nueva reunión en que la invitemos y invitemos también gente con otras voces también que nos hable de eso, porque ese es otro gran chicharrón de este país. Entonces maravilloso. Maravilloso. Creo que su nombre técnico es chicharrón. Sí, pero muchísimas gracias. También agregar algo y pedirle tanto al senador como a todos incluir en el tema lo que es Cauca Litoral, nuestro Guapi, Timbiquí, lo que es el Pacífico Sur-Sur, como lo que es Nariño, Tumaco, Barbacoas, como que es parte de nuestro semillero. Obviamente hablamos de Tribugá, una parte importante de Chocó, pero acordarnos de no solo Buenaventura, sino ese Pacífico, un poco se nos olvida más allá del mapa. Ya. Y muchas gracias por estar acá. Sí. A ustedes. Bueno, buena noche. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Muy bien, lo mismo. Gracias. Gracias. Chao. Bueno, pues, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Bueno, pues, adiós. María del Mar, yo le aviso qué pedazo quedó grabado de la parte mía y usted revisa qué pedazo quedó grabado de la parte suya.
Sí, listo. A ver si los Muchísimas unimos. gracias ahí por su ayuda. Ahí está, aparece como grabando, entonces creo que cuando Sí. apenas me salga, deja de grabar y queda grabado un pedazo en mi computador cuando yo inicié, creo. Pero vamos a ver qué pedazo quedó grabado en el suyo. ¿Listo? Sí, en el mío quedó la primera parte. Ah, pero ya quedó grabada, salvada. Ok, Sí, hasta entonces que me apenas, salí. apenas yo salve la mía, yo le mando el link y me imagino que usted de alguna manera es capaz de unir los dos videos en uno solo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y vemos a Listo. ver si los compartimos en YouTube o algo o en la página del semillero. Pero no, Ay, salió muy bueno, bien, muy gracias. chévere las preguntas. Se me fue el internet. Sí, no, pues eso pasa. Pero Pero salieron menos muy mal bien yo las lo había preguntas. puesto. Sí. Sí, sí. No, eso fue de verdad. Menos mal Diana, me lo que puso a nos mí de ayudó. anfitrión, si no se nos hubiera Sí, bloqueado. yo siempre hago eso, como Sí, mirar no, quién más queda de cojones estuvo por bien. si acaso. Sí, pero de verdad muchas gracias porque estuvo muy bien. Yo creo que las preguntas estuvieron buenas, la discusión estuvo buena, la intervención de Cisnelli me pareció importante también con esa vehemencia que ella habló del tema, Sí. pero de eso se trata y me alegro mucho que tuvimos esas distintas voces. Listo, entonces vamos hablando. Bueno, Juan Camilo. Bueno, que le vaya bien y Listo. muchas gracias. Hasta luego. Chao. Buen fin de Adiós. semana. Adiós.